Ni modo, canadienses, van a tener que pagar por el oro mexicano. Así es, mexicanos y mexicanas. Fíjense nada más lo que acaba de ocurrir en estos momentos y también qué escenarios pasaría si estos señores que siguen aferrados queriéndonos sacar del TEMEC como hipócritas que son. Bueno, ¿qué pasaría si México sale del TEMEC, las minerías canadienses? ¿Qué sucedería? Bueno, vamos a ver esta situación, pero primero lo más importante. Diputados aprueban en lo general la ley federal de derecho que aumenta cobros a la minería y a los servicios migratorios. Rápidamente le leo, dice, tras 2 horas de debate en la Cámara de Diputados aprobaron la tarde del martes el dictamen de la Ley Federal de Derechos LFD en su terminación más corta, que incrementa su cobro en algunas actividades como la minería o los servicios migratorios. Recuerden, mexicanos y mexicanas, que la mayoría de las mineras canadienses, que son muchas aquí en México, fueron concesionadas por los gobiernos neoliberales, por los presidentes entreguistas, y pues se quedan casi con todo. O sea, el expresidente AMLO no las quiso expropiar. Lo que sí ya no hizo es otorgarles más concesiones de este tipo porque eran entreguismos completos. Imagínense el territorio, el oro y la plata casi se lo llevan ellos. Hay que de alguna forma hacer que paguen. Dice, tras 2 horas de debate en la Cámara de Diputados, se aprobó con 344 votos a favor, 91 en contra, 0 abstenciones. Adivinen quiénes fueron los que fueron en 91 votos en contra. Claramente la oposición, la supuesta oposición, el PAN, que dice que esto va a llevar a que seamos comunistas, que vayamos a expropiar a las mineras y esto las van a asustar. Claramente que no. Dice, en el dictamen aprobado se incrementa la tasa de derecho especial sobre la minería de 7.0 a 8.5% sobre los ingresos que se obtengan de las utilidades de concesiones mineras derivadas de la enajenación o ventas de la actividad extractiva. Y luego todavía una información más contundente sobre cómo aprovechan estos señores, las mineras canadienses, el TEMEC para no pagar tantos impuestos como deben. Fíjense, también eso es lo que hay que ver en la renegociación del TEMEC. Hay que modificar esta ley, esta concesión, porque de aquí se están aprovechando, se están brincando. O sea, a pesar de que supuestamente son son muy buenas personas. Dice, ¿cómo es posible que nos comparan con México? Qué bueno que no es así, porque ellos son muy malos vecinos. No pagan lo que deberían de pagar aquí en México en la cuestión tributaria y en la cuestión de los impuestos. El TEMEC no nos está ayudando. Ahorita vamos a ver esa información más adelante. Dice, además, se plantea incrementar la tasa de derecho extraordinario sobre minería del 0.5 al 1% sobre los ingresos que obtengan los concesionarios mineros derivados de la enajenación del oro, plata y platino. Vean, cuando visitas a Canadá y cuando Canadá te visita. Según ellos son muy proteccionistas del medio ambiente. Ahora sí, mexicanos, ¿dónde están los pseudoambientalistas que brotaban con el aeropuerto Felipe Ángeles? ¿Dónde están los pseudoambientalistas que brotaban con el Tren Maya? Sobre todo ellos con el Tren Maya. ¿Qué pasa aquí con las mineras? Nada. Vean, este dato es el que sí está para revisión del TEMEC. Mexicanos y mexicanas, hay que decirlo. Mal vecino y peor socio. Canadienses se llevan riqueza de México
por casi nada y todavía regatean impuestos. Porque claramente aquí pagan impuestos, son muy pocos, pero todavía lo regatean. Fíjense, mineras canadienses evaden impuestos amparadas en el TEMEC. First Majestic Silver, por ejemplo, presentó en el 2021 una solicitud de arbitraje internacional bajo este tratado contra el gobierno de México por el reclamo de al menos 180 millones de dólares de adeudo fiscal. O sea, todavía lo que tenía que pagar, que dijo, voy a utilizar el TEMEC y me voy a ir a juicio para no pagar nada. Dice, la extradición de oro y plata de los más de 300 proyectos mineros de Canadá expandidos a lo largo del territorio mexicano ha causado devastaciones ambientales y sociales en las comunidades. Así literal, así han dejado las montañas, el territorio mexicano, que esto claramente ya lo prohibió, está prohibido desde el sexenio del expresidente AMLO. Ya no se pueden hacer minas a cielo abierto como este tipo. Bueno, continúa leyendo. Pese a las ganancias de estas mineras canadienses y los daños para México, amparadas en el TEMEC solo aportan al año menos del 1% de los ingresos por impuestos totales y el 0.62% del empleo asegurado, de acuerdo con cifras oficiales analizadas por la organización en Genera. Incluso First Majestic Silver inició hace 3 años un arbitraje contra su adeudo de 180 millones de dólares en el SAT. Regateando. En los últimos días, un grupo de políticos canadienses sugirió que al presidente electo Donald Trump expulsara a México del TEMEC. Dice, sin embargo, el Telecan, junto con la ley minera de 1992, acuérdense que antes este era el primer tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que lo firmó Carlos Salinas de Gortari, es el andamiaje jurídico que ha dado enormes facilidades y privilegios a las mineras transnacionales, principalmente las canadienses y estadounidenses. Dice, el TEMEC siempre ha favorecido a las empresas canadienses desde 1992 con el primer tratado, porque todo el marco regulatorio en México se modificó alineado con el Telecan, ahora TEMEC. Ahí se establecieron beneficios para que se pudiera acceder al agua, al territorio, reducción de trámites, que no tuvieran que realizar procesos ambientales y de consulta indígena. Toda la ley minera de 1992 se adecuó de acuerdo a los estándares del TEMEC, justo para facilitar y favorecer la inversión extranjera, en este caso la inversión canadiense y estadounidense. Si vemos el periodo de la minera antes del TEMEC, no había todo este conflicto social, asesinatos de defensores, quejas por uso de territorio y aguas, aseguró Beatriz Olivera, directora de Energías, Género y Ambiente. Fíjense nada más, mexicanos y mexicanas, o sea, esto sí, de mi parte, sí yo voy a estar tratando de mencionarlo para que cuando se haga la nueva renegociación del TEMEC, hay que ver este punto de que cómo es posible que con este tratado estén tratando de pagar menos impuestos o casi nada. Sí lo hacen, pero pues aprovechan estas cuestiones del TEMEC en las que estamos adentro. Dice, mineras de Canadá evaden impuestos gracias a TEMEC. Y este es un medio claramente que es pro 4T. No crean que es una cuestión de desinformación. No, claramente que sucede y hay que decirlo, la verdad.
Bueno, pues ¿dónde están los pseudoambientalistas? Eso sí, cuando era el Temec, cuando era el Tren Maya, salían como hormigas, salían estos pseudoactores, comediantes, pseudocomediantes, pseudoactivistas, se creen activistas. Pero bueno, una cuestión claramente cargada hacia un lado, siempre oponiéndose a los proyectos de la Cuarta Transformación, que eran para beneficio para la mayoría de los mexicanos. Pero ¿qué pasa con las mineras? Siempre callados estos señores. ¿Dónde está Eugenio Derbez? Calladito, calladito, mexicanos y mexicanas. Vean, bueno, este es el pay, este es el pastel de la minería mexicana. ¿Cuánto representa las mineras canadienses? Bueno, el 58.80% son mineras mexicanas. Le sigue las canadienses con el 32.10% de todo el pastel. Le sigue Estados Unidos con el 3.70% y termina con otros con el 5.40%. Bueno, ¿qué pasaría si México pasaría? Estamos hablando de una suposición. Se sale el TEMEC por estas presiones de Estados Unidos y Canadá, que digamos, bueno, ya estamos hartos de que ustedes nos estén queriendo sacar. Bueno, nos vamos a los BRICS, nos vamos con China y Rusia. Bueno, este porcentaje, mineras canadienses, ahora sí, expropiarlas. Ahí sí aplicaría esto, mexicanos y mexicanos, porque pues ya no tendría caso si no estamos en el TEMEC, no estamos en el tratado comercial. Véngase, ahora sí, a quitarle las concesiones y a quitarlas, y ahora sí que sea todo para los mexicanos. Y como les digo, hay que revisar y hay que estar comentando que efectivamente estas mineras canadienses, a pesar de que tienen las concesiones del Telecan, el primer tratado comercial, se modificaron algunas en el TEMEC donde están pagando impuestos, lo están haciendo muy poco, pero bueno, hay que seguir peleando por esto y que en el nuevo tratado, no en el nuevo tratado, en la renegociación, que se tengan que hacer cambios aquí en pocas palabras. Hay que decirlo. Les digo, esta información que les estoy leyendo es de sin embargo, es una nota, yo no sabía, para que vean, y este medio es Pro 4T, entonces hay que pues mencionárselo a la presidenta y hacer estos cambios. Se tienen que hacer, porque aquí hay que defender el territorio, hay que defender los recursos. Hay que defender los recursos. Van a empezar a decir, no, si empiezas a cobrarles más de impuestos, los vas a espantar. No, no pasa nada. Es 1%. Imagínense 1% de impuestos lo que pagan. Ahí ya se los acabo de leer. Pues hay que subirle más, hay que subirle más. Mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado la información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.